Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Bueno, con este desbarajuste de vídeos que tengo en las últimas semanas, hoy voy a hacer un vídeo sobre hispanidad por varios motivos, pero fundamentalmente porque ha llegado a mis manos a través de una amiga un resumen de frases, de pensamientos, de ideas que escribió el incomparable Dalmacio Negro, un filósofo, profesor, politólogo, bueno, un pensador increíble que falleció en el pasado diciembre con 91 años, recién cumplidos. Y bueno, ha llegado un escrito, un resumen con 20 de sus ideas acerca de España y la hispanidad, que me parece tan interesante y tan profundo que necesito compartirlo con vosotros. No voy a hablar de las 20 frases en este vídeo porque es imposible, no me da tiempo, pero quiero comentaros por lo menos las 4 o 5 primeras que giran en torno a ideas muy similares. Pero antes de eso os voy a hacer otra introducción, porque es que ayer y antes de ayer han sido, miércoles y jueves, se ha celebrado el segundo Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo que ha organizado el CEU San Pablo, la Universidad Pontificia San Pablo, y yo pude asistir solamente a una ponencia y media. Me pareció interesantísimo, ojalá hubiera podido asistir a todo, pero bueno, por lo menos pude ir a una parte y aprovechar algunas conversaciones y como digo, las ponencias. Y en un descanso que hubo después de la presentación, el discurso de apertura y la primera ponencia, estuve charlando con un señor de Valladolid y me comentó, entre otras cosas comentamos, bueno, algo que dijo él me llamó la atención, y fue que si dejas que tus enemigos impongan su marco mental, o sea, que si estáis discutiendo o debatiendo en torno a los términos que ellos escogen, pues tienes la mitad del combate perdido, porque estáis jugando con las herramientas con las que el otro equipo está cómodo. O sea, no sé, podríamos poner un ejemplo deportivo. Es como si tú estás intentando jugar a fútbol y el equipo rival está intentando jugar a polo y tienen caballos y mazos. Pues lo llevas crudo, amigo, porque con caballos y mazos, si tú a pie, pues tienes todas las de perder. O me explico, o tú quieres jugar a fútbol de nuevo y a baloncesto y ellos están en waterpolo y estáis en la piscina, pues es que en su marco lo llevas de colores, o sea, no vas a ganar jamás. Así que efectivamente es muy importante no dejarse comer el terreno por el marco mental de los rivales. En este caso son enemigos de la hispanidad, o sea, los enemigos de la hispanidad, en este caso concreto, liberales y marxistas. Tiene un marco mental que no tiene absolutamente nada que ver con el de la monarquía hispánica, sobre todo de los siglos XVI y XVII. O sea, nada que ver. Y lo demuestra Dalmacio Negro, vuelvo al texto de este hombre, en sus frases. Y os leo, son cortitas, os leo la primera. El Imperio Español no se entendió nunca a sí mismo como un simple dominio político sobre otros pueblos, sino como una comunidad política organizada según el derecho. Es decir, la monarquía hispánica nunca se entendió como ni siquiera como el estilo del Imperio Romano, como un ejercicio de conquista militar contra unos pueblos limítrofes que estaban al alcance. O sea, los romanos conquistaban, iban descubriendo pueblos, iban descubriendo cosas, investigaban sobre sus posibles debilidades y los atacaban, los demolían, los conquistaban y los incorporaban. Un poco como una bacteria agresiva. El Imperio Español, la monarquía hispánica, nunca se vio a sí misma de esa manera. O sea, no se hacía eso. El eje motor, la esencia fundamental, el impulso primario y fundamental de la monarquía hispánica era la evangelización. O sea, lo que movía
a todos, desde los reyes hasta el último de los siervos, era evangelizar, era transmitir el mensaje de Cristo. Bueno, y en algunas ocasiones defenderlo, pero igualmente, o sea, no era una cuestión como, por ejemplo, cuando Carlos I, con sus territorios de España, Italia, Flandes, Borgoña, tenía rodeado ahí a Francia, los franceses, o sea, la monarquía francesa sentía, con cierta legitimidad, sentía que estaban siendo rodeados por el enemigo, y eso eso creó una resistencia nacionalista, o sea, creó el primer nacionalismo francés en torno a la resistencia contra el enemigo que les avasallaba, que éramos nosotros. La monarquía hispánica avasallaba a Francia rodeándola por todas partes, y ellos se sentían amenazados, creo que legítimamente. O sea, nuestra presión, aunque tuviera una intención no nacionalista, sino cristiana, de unificación de la cristiandad, pero ellos lo veían como una amenaza a su nación, una amenaza nacionalista, y provocó el nacionalismo en Francia, que llegó al extremo de aliarse con los enemigos de la fe. O sea, estaban dispuestos a aliarse con cualquiera, incluyendo a los turcos, que eran enemigos de toda la cristiandad. Pues se aliaron a los turcos para combatir al imperio a la monarquía más cristiana del mundo, que era la española. Nosotros no nos veíamos así, pero somos los únicos que no nos veíamos así. La mayor parte de los otros países sí nos veían como una amenaza nacional, como una amenaza imperial de conquista y dominio. Incluso muchos papas nos veían así. Pero nosotros no. Entonces, si uno solo se fija, si uno está obsesionado con el poder, con la conquista, con el control, con el dominio, dice Imperio Español y piensa, pues eso, en conquista, en control, en dominio, en armas, caballos, ataques, guerras. Pero es que ese no era el motor de la monarquía hispánica, era la evangelización. Y mientras lo siguió siendo, ya digo, especialmente en el siglo XVI, también en el XVII, ya menos en el XVIII, mientras la evangelización fue la esencia, la auténtica esencia de la monarquía hispánica, fue el mejor logro civilizador de toda la historia de la humanidad. Que es algo a lo que creo que deberíamos aspirar, a volver a aquello. Y Dalmacio Negro yo creo que lo vio perfectamente y lo expresa en la siguiente frase. España, la monarquía hispánica, no fue una nación en el sentido moderno del término. O sea, una entidad política que intenta sobrevivir combatiendo contra las otras naciones de sus bordes, como Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, Serbia, Croacia, que luchan unos contra otros, intentan ahí comerse los territorios y conseguir más poder. Sino como una comunidad política organizada según el derecho. El derecho basado en la evangelización, o sea, el derecho romano, el derecho hispano de origen romano, basado en la evangelización, era el centro. Por eso, en 1500, cuando fue en 1500, bueno, es que no me acuerdo el año exactamente, pero a mediados del siglo XVI se paró la conquista, o sea, se paró la evangelización, se paró la conquista de América en la llamada controversia de Valladolid, para debatir durante 6 años, si no me equivoco, si estaba bien o estaba mal hacer aquello. O sea, nadie ha hecho eso nunca antes. Parar una conquista para decidir si está bien que la hagamos o no. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Es justo lo que estamos haciendo? ¿Tenemos derecho a hacerlo o debemos dejar de hacerlo porque es injusto y es contrario a la moral cristiana? ¿Estamos comportándonos como buenos cristianos haciéndolo o como malos cristianos? Ese fue el debate que hubo y que se cerró con un compromiso. Eso, no fue una nación en el sentido moderno del término, sino una monarquía compuesta de reinos, señoríos y territorios, cada uno con sus propias leyes y costumbres. O sea, no necesitábamos imponer a todos. Tenía que haber cierta uniformidad o cierta continuidad o cierta lógica en la gestión de los territorios. Pero no era necesario que todos fuéramos iguales y uniformes, como por ejemplo parece ser necesario en la Unión Europea, por poner un ejemplo de contraste.
Sigue en la misma línea Dalmacio en el tercer punto. La monarquía hispánica fue un imperio de derecho, no de la fuerza, porque su cohesión dependía del reconocimiento de un orden común, no de la imposición de un poder centralizado. Esto se empezó, lo del poder centralizado, que no era necesario en la monarquía hispánica, especialmente la inicial, se perdió en gran medida en el siglo XVIII, cuando con el cambio tras la guerra de sucesión española, el cambio de monarquía de la española a la francesa, la monarquía francesa de los Borbones tenía una visión muy diferente de la gestión de los territorios, una visión primero absolutista y luego, además, nacionalista. Ese nacionalismo que nosotros nunca hemos tenido. O sea, los españoles no somos nacionalistas y nunca lo hemos sido hasta la aparición del nacionalismo anti-español, o sea, de los nacionalismos periféricos, del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco, del nacionalismo gallego, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea de imperio en España siempre estuvo vinculada al sentido de misión histórica y a la continuidad de la cristiandad como principio de orden universal. España no se entiende sin la evangelización. La conquista de América no se entiende sin la evangelización. ¿Qué íbamos a hacer allí si no? O sea, no tiene sentido. ¿Para qué aprendían sus lenguas? ¿Para qué hacían gramática del náhuatl o del quechua o de otras lenguas? ¿Para qué ponían hospitales? ¿Para qué hacían misiones? ¿Para qué enviaban misioneros? Para incorporar unos territorios que no daban nada más que problemas. No tenía sentido, excepto el sentido religioso. Y Dalmacio lo muestra muy bien en sus frases, que ya continuaré contándoos en próximos vídeos. Que paséis muy buen fin de semana.